Buenas tardes, mi nombre es David Toro Restrepo y represento a la Universidad del Bosque. Alfredo, muchas gracias por aceptar participar en esta entrevista. Antes de comenzar, yo quisiera recopilar algunos datos básicos para contextualizar esta conversación. Regálame, por favor, tu nombre, edad, profesión de base, experiencia profesional, ciudad de residencia. Vale, David. Mi nombre es Alfredo Barragán, Alfredo Barragán Montaño. Yo soy economista, me gradué en finanzas de la Universidad del Rosario y de banca en la Universidad de los Andes. Hice un MBA en INALDE Business School. Mi trayectoria laboral siempre ha sido en banca. Actualmente me desempeño como gerente de inversiones y desarrollo de fintech en Colte Financiera. Desde tu experiencia profesional, ¿cuáles consideras que son las principales fortalezas que te han llevado al éxito en tu carrera gerencial? Mis fortalezas para llegarme al éxito gerencial. Bueno, la definición de éxito es un tema que cada cual tiene que definir. Pero si dijéramos que cuáles son digamos, las fortalezas que me han llevado a destacar o a ser diferente, más que destacar, diría yo, es un poco, digamos, la curiosidad. Me parece que las personas no podemos perder ese tema innato que tenemos. En mi caso, la curiosidad, el tratar de estar haciendo cosas novedosas todo el tiempo, pues mira, mejorando cómo hacemos lo que hacemos, estar mirando diferentes aspectos y un poco el pensamiento sistemático, que es como mirar cómo los otros sectores o los otros campos se afectan con una decisión o traemos de ese campo para poder llegar acá. La interrelación con las personas, que diría que es lo principal. Finalmente, detrás de todo esto están las personas. Entonces es súper clave, digamos, ese relacionamiento con las personas que están a nuestro alrededor, en todos los campos, con respeto, con amabilidad. ¿Cómo describirías tu proceso de autoconocimiento como líder? El proceso de autoconocimiento como líder, digamos que casi siempre uno tiene unos referentes. De entrada, pues tiene unos referentes. Cuando uno está joven, pues el referente principal, digamos, en un campo profesional es como los jefes inmediatos que uno tiene, y uno va mirando como la forma de actuar y casi que con los mismos valores que uno viene trayendo, digamos, del contexto que haya servido, como que va contrastando y va mirando si eventualmente le hace sentido un poco lo que, digamos, es el principio que uno tiene al comienzo puede ofrecer, y si el camino que eventualmente me está conectando a mí. Entonces uno como que lo primero es eso, como ese contraste, y después digamos va pues el entorno lo va llevando a uno, siendo curioso y mirando ese pensamiento sistemático que yo digo, digamos, a desarrollar esas habilidades de liderazgo que uno necesita, un poco la empatía, la empatía, la inteligencia emocional o la inteligencia social, que eso no llega por azar, sino eso tiene ahí su trasfondo, y con los golpecitos de la vida uno va corrigiendo. Lo importante es que uno vaya haciendo como una pequeña reflexión en cada cosa que hace, o las cosas más relevantes que pueda tener en el día a día, darse un poquitico de espacio y le va generando, digamos, esa reflexión para uno autoliderarse, autoconocerse, y con ese autoconocimiento va siendo mucho mejor y va contrastándolo con los resultados y con las personas que están alrededor de uno. ¿Podrías compartir una situación específica donde tuviste que liderar sin tener todo el conocimiento necesario? Bueno, digamos que lo natural de los líderes es que lideren sin tener la información 100%. O sea, uno no puede pretender tener todo el conocimiento. Es un poco, digamos, ahí está como el pensamiento crítico y una parte intuitiva que uno va desarrollando, y con eso va generando, digamos, confianza con quienes interactuamos, porque finalmente esa confianza la valían con quienes uno está trabajando profesionalmente o a quienes tiene que entregarle los resultados. Entonces es una combinación de diferentes temas, y un poco, digamos, el equivocarse y aprender de las equivocaciones también lo va fortaleciendo. Esos errores
digamos, y la reflexión sobre esos errores y los aciertos también, ¿no? Es una combinación de eso y de si uno va desarrollando confianza. Pero 100% no es que se tenga, o sería si uno estuviera haciendo un trabajo repetitivo, que lo natural es que uno no esté repitiendo cosas. Entonces, ahí por el camino uno va cogiendo, digamos, cierta confianza o sabe los límites para generar cierto tipo de riqueza. Esta pregunta, pensándola hacia la inteligencia emocional, ¿cómo logras reconocer y gestionar tus propias emociones en situaciones de presiones altas? Vale, digamos que eso también es un desarrollo. O sea, uno pretender un día, claro, la madurez, digamos, el tiempo y la experiencia de estar trabajando va digamos, generando, digamos, ese desarrollo de poder manejar ciertas situaciones. Ojalá uno pudiera hacerlo desde muy temprano, desde muy joven. Ojalá ustedes, así muy jóvenes, puedan tomarse esos 5 segundos que a veces uno dice cuando se sale un poco de casillas, por decirlo de una manera, o no puede gestionar la emoción, porque finalmente el tema de las emociones es un tema de gestionarlas. Si tengo ira, ¿cómo gestionarla? Si tengo, digamos, estoy eufórico, ¿cómo gestionar eso también? Pero eso se fue desarrollando y hoy en día, un poco, digamos, y lo recomiendo mucho, es que ese tema de las emociones hay que trabajarlas pensando en que en que efectivamente qué emociones tuve a lo largo del día o a lo largo de las situaciones o esas situaciones que fueron complicadas o buenas, pero saber qué estaba sintiendo en ese momento, qué estaba pasando cuando yo tuve, digamos, esa salida de casillas o digamos ese buen ánimo y le di una reflexión o pasaron buenos resultados y me felicitaron, en fin, pero todas hay que dedicarles algo de tiempo, tomarse algo de 5 segundos. Creo que un poco estar subiendo y bajando la voz, ensayando, ayuda muchísimo y después, digamos, con el tiempo uno va tomando, digamos, algo de seguridad para gestionar las emociones. ¿Cuál crees que ha sido el desafío o la crisis que has enfrentado teniendo el rol de directivo? Bueno, eso casi que es de entrada. O sea, cuando ustedes ingresen a una empresa o a un emprendimiento o alguna actividad, casi que hay que contrastar los valores. O sea, que sí haga sentido que lo que uno valora corresponda a lo que valora también la empresa. O sea, hay que buscar como que sea algo de eso para poder, digamos, estar como en la zona, entre comillas, hoy en día, digamos, digamos, de cara a los directivos, el tema de la ética es muy importante. A veces no hablamos de la ética ya, la asumimos que está implícita, pero a veces no están así. Entonces es muy importante contar los valores de la empresa con los que nosotros tenemos. Y digamos que de cara, digamos, a las decisiones, pues esos valores son los no negociables. O sea, hay que tener claros los valores y contrastarlos con los de la empresa y que sean muy coherentes para uno sentirse seguro en la toma de decisiones. Si no se siente seguro ahí, ese no es el sitio para uno, pero siempre hay que procurar que se correspondan, o sea, que estén alineados, porque es la mejor forma de disfrutar lo que se está haciendo. ¿Cómo manejas la negatividad en tu entorno laboral? Pues yo creo que no sé si sea tan relevante, o sea, porque ya es demasiado obvio, pero el tema de la pandemia ya quedó marcado. Digamos que tratar de generar una conexión de equipo en una situación tan extrema y lograr que el equipo estuviese, digamos, conectado y rimara bajo ese escenario de estrés, yo creo que es la prueba más alta que pudo haber pasado. Y creo que es obvio que los que supieron gestionar, digamos, un buen trabajo de equipo fueron las empresas que saltaron rápidamente y digamos, se adaptaron rápidamente a la situación como estaba viviendo. Entonces, pero eso tiene un trabajo previo, ¿no? Que es como generar ese buen ambiente, digamos, al interior del equipo, para que cuando lleguen a pasar esas situaciones,
se pueda, digamos, lograr a sacar avante, digamos, los resultados y el valor que uno le está agregando, digamos, a los clientes. ¿Cómo desarrollas la empatía en tu liderazgo? La empatía se desarrolla conociendo realmente, digamos, al otro, o sea, tratando de generar una conexión, entendiendo digamos, a nuestros coequiperos, a quienes están con nosotros o a nuestros clientes. ¿Y qué quiere decir eso? Pues qué película le gusta, o no sé si tiene mascotas, o qué deporte juega, o qué es relevante para los otros. Cuando uno entiende lo que es relevante para los otros, entonces como que está generando empatía, y eso es definitivo, porque cuando uno entiende, digamos, la situación del otro, comprende por qué toma ciertas decisiones o le huye a ciertas actividades, etcétera, etcétera. Y digamos que de querer entender o comunicarse con las otras personas es supremamente valioso. En cuanto a adaptabilidad, ¿cómo has gestionado cambios importantes en tu organización? Vale, la actividad y casi todo viene, digamos, de la adaptabilidad. Es una habilidad que deben tener hoy en día los directivos o quienes están, digamos, metidos en el mundo empresarial, o en el mundo del emprendimiento. Digamos que es una de las habilidades que debemos desarrollar las personas. Porque creo que hay unos que le pueden hacer de forma innata, pero hay otros que, y si no creen que se pueden adaptar, se puede hacer. Pero es definitivo, digamos, la adaptabilidad. Pero la adaptabilidad todo esto es como los trabajos previos. O sea, no es que llegue de la noche a la mañana, no. Porque no sabemos la situación de cada uno de los colaboradores, de nuestros clientes o a quienes agreguemos valor. Entonces sí hay que generar como los espacios para ayudar a eso, y ayudar a eso es como generar esos grupos de esas reflexiones periódicas, o ese feedback que se hace, que es súper relevante en las organizaciones, hacer feedback. Eso ayuda, digamos, un poco a la adaptabilidad, y la adaptabilidad tiene implícito un tema que es como la transformación con sentido. O sea, uno se adapta mucho más fácil cuando le encuentra sentido a los temas. Eso tiene que ver con tu oratoria. ¿Cómo logras captar la atención y generar entusiasmo cuando presentas ideas o proyectos ante diferentes audiencias? Bueno, yo creo que uno es, digamos, estudiar el auditorio, ¿no? Estudiar el auditorio, a quiénes me voy a dirigir, quiénes son, tomarse el tiempo, estudiar muy bien a quién va dirigido eso. Dos, es que uno tiene que apasionarse por lo que está presentando, tiene que buscar una conexión. Eso se nota. O sea, cuando uno no está presentando algo de forma genuina, con pasión, se nota, porque queda como una especie de libreto, y eso se nota rápidamente. Y un poco, digamos, una forma de conectar, a veces, como se dice, es como contando una historia que esté entrelazada con la solución que va a dar, una historia que llegue a las otras personas, que ayude a entender un poco lo que uno va a presentar, para que la idea vaya pegando mucho más y se llame la atención. ¿Tú cómo defines la turbulencia empresarial? La turbulencia empresarial es como esos cambios, esos cambios que pasan, o sea, que sí o sí hay que hacerlos, o se quedan en el camino. Por ejemplo, ahorita con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, sí o sí, la inteligencia artificial, entre otras cosas, es como el Internet en su momento que se volvió muy familiar. O sea, yo considero que la inteligencia artificial va a ser algo muy familiar, digamos, en la interacción que tengamos todas las personas, como hoy en día es el Internet, o como lo fue en su celular. Entonces, digamos que esa turbulencia, entonces es como adaptarse rápidamente, o sea, no resistirse. Digamos que lo que uno acepta se transforma. Y lo que uno no acepta, como que perdura y no le den tantas vueltas a los temas,
sea, eso sí o sí hay que hacerlo. O sea, no se enreden con esa discusión de que sí va a servir o no va a servir, sino traten más bien de incorporarse rápidamente, de meterle al equipo, digamos, en las habilidades, de interactuar con los demás y compartir esas experiencias de cómo les ha ido y no tenerle miedo digamos, a las turbulencias. De hecho, las mismas soluciones de las turbulencias están metidas dentro de los mismos equipos de trabajo o en los clientes que si nos detenemos a escucharlos. ¿Qué o cuál sería el papel que juega el pensamiento crítico y el pensamiento sistémico en tu proceso de toma de decisiones diarias? La verdad es que no creo que, digamos que hay dos tipos de decisiones que tienen los directivos, y es las decisiones operativas y las decisiones no operativas. Y una decisión operativa es donde casi siempre se tiene como toda la información y es una habilidad que se puede coger, pero hay decisiones donde no se tiene digamos, no son decisiones que tengan que ver con temas operativos, donde se saben, digamos, que se puede resolver con temas técnicos. Ahí tiene que ver un poco el pensamiento crítico, el pensamiento sistemático, la inteligencia artificial, la intuición, y con eso es que se desarrolla y no puede tomar decisiones. Durante periodos de turbulencia empresarial, ¿cómo adaptas tu estilo de liderazgo? ¿Qué habilidades específicas consideras más críticas para navegar estos momentos? Vale, eso es una habilidad que sí deben desarrollar, sí o sí deben desarrollar los directivos. Tienen que convivir con la parte táctica y con la parte estratégica. O sea, ir cumpliendo la misión y al mismo tiempo estar pensando en esa visión. Y de hecho, por eso es muy importante tener clara la misión y la visión, que son como los aspiracionales de las organizaciones o de las personas o de los emprendimientos. O sea, esos aspiracionales son súper claves. Porque cuando uno se pierde, eso es como ir de un vuelo de Bogotá a Nueva York, entonces el vuelo casi siempre pues, se traza un plan de vuelo, pero los aviones nunca van por el plan de vuelo, porque siempre hay una turbulencia, como mencionaba antes, o siempre hay algo que desvía el vuelo, pero como uno tiene claro para dónde va, el avión va a llegar a Nueva York. Pase lo que pase, llega a Nueva York. Puede que se desvíe por una tormenta, porque está pasando otro avión, por ciertas situaciones, pero tiene claro para dónde llegar. Entonces, ese tema de la misión, que es el desarrollo diario de la organización, y con la visión, que es donde va a llegar el avión, sí hay que tenerlo claro y se puede convivir. Y es una habilidad que sí o sí deben tener los directivos, convivir con esos dos temas. ¿Puedes contarme una situación donde tuviste que liderar a tu equipo en un momento de crisis y qué estrategias utilizaste para mantener la confianza y la dirección hacia el objetivo? Yo creo que he mencionado varias alrededor de la charla, pero digamos que es fundamental, digamos, el tema de la interacción con las otras personas. Me parece súper clave, que es un poco lo que mencionamos en varias ocasiones de la inteligencia emocional, pero sobre todo la inteligencia social. Sí, la inteligencia social, esa gestión de esas emociones, no solamente como de un par de personas, sino la inteligencia ya social, digamos, como en los grupos. El segundo punto es, diría yo, que el tema de la adaptabilidad. Es súper claro adaptarse rápidamente. O sea, a veces uno se queda ahí dándole como la bicicleta estática, dándole vueltas y vueltas a un tema, pero no es así. O sea, adáptese rápido y más bien desarrolla las otras herramientas, que es un poco el pensamiento crítico, el pensamiento sistemático y el tema de la tecnología. Esos cinco temas. ¿Qué competencias crees que serán más relevantes para los líderes del futuro, considerando cambios tecnológicos y sociales actuales? Yo creo que una competencia súper clave para los líderes es el tema del autoconocimiento. Parece increíble, pero es eso. Una parte muy importante es el autoconocimiento. O sea, conócete a ti mismo. Porque hay muchas personas alrededor de nosotros que también conocen muchos temas y a veces no los dejamos actuar con esas competencias que tienen y las necesitamos por querer pensar que nosotros solo podemos. Nosotros trabajamos en equipo, necesitamos de la comunidad, necesitamos pertenecer a algo. Entonces, conocerte a ti mismo para poder dar espacio para otros. Eso me parece súper clave. El otro tema que mencionaba es el tema de la interrelación, o sea, ese tema de comunicarse, que lo estamos perdiendo mucho por estar metidos digamos, en las redes y solamente interactuamos por escrito, pero es muy importante el tema de comunicarse.
y la verdad es que no podemos no comunicarnos. Así no hablemos, estamos comunicándonos. Entonces yo sí recomiendo mucho que una de las competencias que fortalezcan este tema de comunicarse, o sea, de expresarse, porque estamos perdiendo, digamos, esa capacidad de expresar las ideas, de condensarlas. Simplemente estamos escribiéndolas en un papel o estamos delegándolo o estamos construyéndolas y pasándolas, pero es muy importante la comunicación, la comunicación. Otro tema que me parece súper relevante, digamos, en esas competencias es poder, digamos, diferenciar que las personas tenemos diferentes ámbitos. Entonces hay un ámbito familiar, un ámbito personal, un ámbito profesional. Entonces como que esa diferencia en esos temas, convivir con eso y hacer la mejor combinación posible de esos ámbitos me parece súper relevante. Y creo que otro tema es el tema de, digamos, de no perder la curiosidad. No perder la curiosidad, que con ese arranque. ¿Qué papel jugaría el pensamiento crítico y el pensamiento sistemático en su proceso de toma de decisiones diarias? También lo hemos hablado un poco. Me gustan las preguntas porque de alguna manera conectan y es como la validación de las respuestas mías de las anteriores. Entonces, ahí diría, pues el pensamiento sistemático es poder, digamos que una decisión de nosotros afecta a muchas y no solamente a una parte. A veces creemos que con una decisión estamos afectando una cosa, pero de pronto estamos no afectando muy bien a otras partes. Entonces el tema del pensamiento sistemático sí hace referencia como al sistema, mirar todas las partes. O sea, que esta decisión que yo tome y contemple, digamos, los efectos que puede causar en otras partes, como el efecto mariposa, más o menos. El pensamiento crítico es muy importante porque el pensamiento crítico uno lo va desarrollando. Eso se va desarrollando, o sea, es como, y tiene que ver un poco con esa parte de la intuición que uno va desarrollando también, de ver y ver negocios, y el estar estudiando negocios, o sea, y esa reflexión continua que recomiendo mucho, o sea, y no sé si fui claro, pero digamos, una reflexión como puede ser que con el equipo de trabajo, que hicimos una presentación de un tema digamos, a la presidencia, por ejemplo. Entonces salen 5 minutos, repasen qué pasó, esa reflexión. Entonces la reflexión ayuda muchísimo al pensamiento crítico y el pensamiento crítico se va nutriendo y se está nutriendo, digamos, con esa reflexión y con esa mirada que digo que es la parte intuitiva, que es la toma de decisiones, no tener miedo a cometer errores y si son directivos, dar espacio para que las personas cometan errores. Lo importante es que aprendamos de los errores, o sea, como que siempre le recalquemos qué hemos aprendido de esos errores y cómo los venimos capitalizando, no los perdamos. El feedback ayuda muchísimo, digamos, al tema del pensamiento crítico y del pensamiento sistemático. Entonces, es muy importante en las organizaciones el feedback, muy importante, muy importante. Un consejo que le darías a un profesional que aspira a roles directivos, ¿cuáles serían las 3 habilidades más importantes que debería desarrollar prioritariamente? Prioritariamente es que entienda, que haga las cosas genuinamente, que se tome el tiempo, que se las piense, que las estudie, que las haga genuinamente. Lo segundo es que las disfrute, que las disfrute. O sea, todas las cosas que esté haciendo, procure como que disfrute. ¿Dónde está el disfrute de esos temas que está haciendo o que está desarrollando? Porque si no es ese, no es su lugar. Hay que seguir buscando, Y lo tercero es estar, vuelvo y reitero, como muy curioso. Estar aprendiendo, estar escuchando, estar muy atento a lo que está pasando y mirar cómo se va dando, porque, como decía Steve Jobs, uno no puede conectar las cosas hacia adelante, las puede conectar hacia atrás, y eso tiene que ver mucho con como ser genuino. ¿Qué consejo podrías darme sobre la importancia de las habilidades blandas en el liderazgo empresarial?
Vale, digamos que si entendemos las habilidades blandas como ese tema de la gestión de las emociones, pues diría un poco que como que las habilidades duras, si lo lo meto en ese lenguaje que creo que entender cuál es la pregunta, diría que las habilidades duras se pueden replicar, se replican con conocimiento, con capacitaciones. Habilidades blandas es más difícil. Eso le va saliendo a uno genuinamente, le va saliendo genuinamente. Y es una forma de enfocarse, estar en el día a día, como que estar en el presente. Y como decía yo, interesarse genuinamente por las personas que están alrededor de nosotros, que con eso que estemos haciendo estemos afectando favorablemente y estamos dejando un mundo mejor.